Y ya mismo, cuando son las 11 horas, 12 minutos en la República Argentina, volvemos al teléfono porque también allí nos aguarda un referente de la política local, senador nacional Víctor Sigerman. Víctor, bienvenido nuevamente a la mañana de Contacto Inicial. Walter y Martín, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto saludarte. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por demás, porque bueno, sabemos que estás muy solicitado por los colegas aquí de la región, porque sos un referente y porque tenés obviamente mucho conocimiento en cuanto a lo que recientemente se acaba de votar, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, mira, esto se inicia esta semana, el lunes, con la visita de el jefe de gabinete de ministros, el ministro de Economía, el ministro de Trabajo, el presidente del Banco Central, la directora de la FIP y demás funcionarios del Poder Ejecutivo al Senado de la Nación, donde estuvimos casi 5 horas interactuando y preguntando y sacándonos dudas con respecto a la política económica en el país. Sí. Porque nosotros, ¿qué es lo que votamos? Votamos un proyecto de un artículo donde le autorizamos al Poder Ejecutivo a tomar un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional, que ahora se llama de facilidades extendidas, para refinanciar una deuda del crédito anterior stand-by. Nosotros debemos 40.000 millones con el fondo porque ya pagamos la cuota de diciembre, enero y febrero, y este nuevo crédito es de 45.000 millones. O sea que hay 4.500 millones que quedan de excedente. Sí. Yo lo primero que le pregunté al ministro de Economía en esa reunión el lunes, le dije, mire ministro, a ver, acláreme a ver si yo no estoy equivocado. ¿Ustedes no podían empezar ahorrando o bajando el endeudamiento? En vez de pedir 44.500 millones, ¿por qué no piden 40.000 millones? Y es solo eso lo que le debemos al fondo ahora, porque ya pagamos 3 meses. Y entonces el ministro me dijo, sí, es así como usted dice, pero nosotros vamos a refinanciar 40.000 millones y vamos a tener 4.500 millones de dólares de libre disponibilidad para el refuerzo presupuestario. ¿Por qué yo aclaro esto? Porque me parece que es muy importante, porque obviamente lo hacen dentro de sus facultades, son los que manejan el Poder Ejecutivo, son los que ganaron la elección y es una decisión política. Pero hay muchos que dicen de los micrófonos de que no hay que pasar ni por la vereda del fondo. Ahora, no solo que están por reprogramar con el fondo, sino que le están pidiendo un nuevo préstamo con más plata. Exacto. ¿Entiendes? Sí, La sí. otra cosa que quiero contar es que esta deuda con el fondo es solo el 12% del total de la deuda argentina. Y si nosotros entramos en default, que si no aprobábamos esta autorización para tomar este préstamo, la Argentina entraba en mora el 22 de marzo y después entra en default. Significa entrar en default con toda la deuda que tiene la Argentina. Y entonces acá yo quiero ir a cuestiones concretas y ejemplos concretos para que la gente común nos entienda. Entrar en default significaría, por ejemplo, que no vamos a tener más crédito del BID, del Banco Mundial, de la CAP, son organismos bilaterales de crédito que le financian a nuestra provincia, el Chaco, los hospitales, los centros de salud, los caminos, las comisarías, las redes de energía, las cloacas, toda obra de infraestructura y programas productivos que nosotros necesitamos. Entrar en default significaría que al quedarnos sin crédito vamos a tener que meterle la maquinita para poder pagar los compromisos del gasto público, y eso sería más inflación, más pobreza, más marginalidad. En un país que tiene una inflación que en el último mes fue del 4,7% Sí. mayorista y del 7,5% de alimentos. La gente no llega a fin de mes. Exacto. Entonces esta es la gravedad, esto es lo que había que decidir. Darle la herramienta al Ejecutivo para que normalice o entrar en default. Exactamente. Nosotros no formamos parte del Ejecutivo, nosotros no armamos el programa con el fondo. Ahora, lo paradójico de esto, en la política argentina, es que cuando vos propones un candidato a presidente, propones un presidente, un vicepresidente y un programa. Cuando gana la elección, te hace cargo de resolver los problemas, de recibir los aplausos y recibir los reclamos. Ahora, lo que llevaron a Alberto Fernández a la presidencia, que es el kirchnerismo,
que además tiene funcionarios metidos dentro del Poder Ejecutivo, que además conduce el Senado y que además conduce gran parte de diputados, hoy no acompañan al presidente. Sí, es verdad. Y le piden a la oposición y hacen responsable a la oposición de un montón de cosas que no son ciertas. Víctor, aparte de esto también, bueno, una de las cuestiones de base, de fondo, es que, como decía vos ya en distintas declaraciones acá en nuestro programa y también te hemos leído en tus redes sociales, es que el plan de gobierno no va a existir porque, de hecho, ya algunos sectores, inclusive también el senador ayer nacional Luis Juez, con una opinión personal de él, dijo que iba a presentar un proyecto para destituir, o sea, pedir la renuncia finalmente de Martín Guzmán a cargo de la cartera de Economía, porque evidentemente en estos 2 años la única función que tuvo el ministro de Economía de la Nación es articular digamos, la intermediación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y nos ocupó de base, digamos, para digamos, sostener la economía de base de producción de nuestro país. ¿Vos creés o coincidís con eso que Martín Guzmán se tiene que correr justamente la cartera económica para darle pie a otro economista y que lleve la rienda de la economía argentina, por lo menos hasta los fines de este ciclo, digamos, de ejecución de Alberto Fernández? Mirá, yo lo que digo es que la responsabilidad de designar los ministros, de quién tiene que estar y quién no quiere que estar, es una función exclusiva y excluyente del presidente de la Nación. Es el presidente de la Nación y la política lo que tiene que establecer los lineamientos. Por eso es que lo paradójico es que, escuchame, ayer prácticamente no estuvieron en la sesión y cuando se cerró el debate la vicepresidenta no estuvo presente. Entonces los que te miran de afuera, vos en economía hay una cuestión que es central, generar credibilidad y confianza. Y entonces vos crees que de esta forma se están ocupando de los problemas de la gente y de los problemas que tienen los jubilados, los problemas que tienen los programas sociales que no llegan a fin de mes, el tema de los precios, el tema del aumento de los combustibles, el tema de la tarifa de la luz eléctrica, que yo dije, bueno, ayer, bueno, está bien, ya que tienen 4.500 millones de dólares de ciento, van a tener, yo espero que se instrumente la tarifa diferencial para la luz eléctrica en el NEA, que yo tengo proyectos presentados de ley firmados por todos los senadores del NEA desde junio del año pasado, y que los gobernadores del norte grande, en cabeza del gobernador Capitanín, vienen reclamando hace no sé cuántos meses. Hay que tomar la decisión política. Entonces, los ministros le responden a la decisión política de quién conduce. Sí, sí, sí. Bueno, Víctor, también sumado a esto, y ya te paso con mi compañero que quiere preguntarte también lo siguiente. Solamente 3 líneas, haceme sobre esta expedición del gobernador Capitanich a Emiratos Árabes, allí reunido justamente con los jeques árabes más importantes del mundo, trayendo inversión para el sector del Norte Grande, en lo que tiene que ver con infraestructura de agua, de luz, de extendido de gas y demás. ¿Me puedes dar, digamos, un panorama, por lo menos un sondeo? ¿Cuál es tu opinión con respecto a estas reuniones? Mira, está dentro de la facultad de quien gobierna. Ahora, el problema es que, bueno, hay que ver si finalmente las concreta. Si las concretas, bienvenidas sea, porque es lo que necesitamos. Ahora, ¿vos te parece que un árabe o el que sea en estas condiciones va a venir a la provincia de Chaco a invertir con esta inestabilidad? Suena bien raro, ¿eh? Por eso. Bueno. Víctor, buen día. Walter Mespolé te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Walter? ¿Cómo andás? Y yo te voy a ir al hueso, hermano, como siempre, pero bueno. No me digas. Bueno, metele nomás, yo no tengo ningún... Bueno, la primera y vamos a arrancar, bueno, con tu colega provincial. Estamos hablando de la senadora María Pilati Vergara, quien señaló justamente, o más que nada declaró, que el gobierno de Cristina Fernández le dejó al presidente Mauricio Macri un país económicamente viable. ¿Cuál es tu opinión sobre estas versiones difundidas por Marilyn Pilati Vergara? O Marín, digamos. Mira, yo la verdad es que escucho permanentemente, pero Macri, por no sé qué cosa. Hoy hace un rato me decía un kirchnerista y los brotes verdes. Fernández hace 2 años y pico que gobierna. ¿Vamos a seguir mirando para atrás en vez de ocuparnos del presente y del futuro?
Ahora, esto que dijeron que hicieron tan bien, digamos, hacia atrás, ¿por qué no lo acompañan ahora al presidente y por qué no le enseñan entonces al presidente actual que nos llevaron al lugar donde está a que hagan las cosas bien? Ya que hicieron tan bien antes, digamos. Me parece que estas cosas, mira, la grieta primero entró entre el oficialismo y la oposición, y ahora lo más grave es que está dentro del propio oficialismo que gobierna. Y la verdad, ¿sabe cuál es el problema de la Argentina? No es tanto un problema económico, es mayoritariamente un problema político. Y entonces también quedó demostrado que esa es mi gran esperanza, ya lo dije también en el recinto ayer, que fue un ejemplo que durante 5 horas, estuvimos preguntándole a los máximos funcionarios, en cabeza del jefe de gabinete y el ministro de Economía, cuestiones que tienen que ver con el futuro de la Argentina. En algunas cosas te respondieron y otras no, digamos. Ahora, lo que también quedó demostrado ayer en el Senado es que no son tantos los kirchneristas, porque la mayoría de los gobernadores peronistas fueron a diputados a pedir que se resuelva la cuestión con el fondo. Nosotros somos 72 y hubo 13 votos en contra. Entonces me parece que, bueno, obviamente esta es responsabilidad del que conduce, la política ejecutiva en el gobierno nacional, en el gobierno argentino, es Alberto Fernández. Bueno, yo espero que finalmente que se ponga en marcha un programa como necesitamos y que nos empecemos a ocupar de las cuestiones de la gente. El resto es una referencia, que obviamente habrá que mirarla, pero bueno, si están tan bien hechas las cosas antes, ¿por qué no las hacen ahora? Víctor, te consulto también sobre esa carta que emitió el secretario de Energía de la Nación y que causó mucho revuelo, digamos, y que tiene que ver justamente con lo que es el tema de el faltante de dinero que le envía el ministro Guzmán para hacer frente a los pagos para la adquisición de gas, digamos, y también de gasoil para el suministro a las plantas de energía. Y máxime que estamos a las puertas de un otoño-invierno en lo cual justamente los combustibles van a ser sumamente necesarios para la generación de energía y que no falte esta durante la temporada invernal. ¿Cómo pensás vos que esto va a seguir más adelante? Porque sobre 300 y pico mil millones de pesos que tenía que mandarle para hacer frente a los gastos corrientes que tiene la Secretaría solamente recibió prácticamente un 21%. Yo creo que esa cuestión se va a profundizar. Le preguntamos a eso al ministro de Economía y al jefe de gabinete en la reunión del Senado, que cómo pensaban segmentar el tema de tarifa y qué pensaban con respecto a la matriz energética en la Argentina y con respecto a los precios y los valores. Y bueno, que hay muchas cuestiones que obviamente impactan negativamente, que tiene que ver con la guerra, el aumento del petróleo y del gas, y que obviamente en algunos casos tienen incertidumbre, y que obviamente es real y tiene razón porque son variables que no maneja el ministro de Economía. Ahora, ¿vos te acordás que en la gestión anterior se dejó de importar una enorme cantidad de gas, inclusive en algún momento llegamos a volver a incorporar la posibilidad de exportar gas en la Argentina? ¿Te acordás de eso? Sí, justamente me llama también. Y ahora volvimos a lo al mayor déficit que tuvo el gobierno de Cristina Kirchner, motivo por el cual también mucha de la plata que tomó Macri fue ahí, era para pagar el tema de la importación del gas. Y obviamente en este contexto internacional es probable que se agrave. Y entonces, mandar una carta de un funcionario a otro, ¿a vos te parece que ahora además tenemos que comunicarnos por carta o hacer lo que dijo la vocera del presidente? De que el presidente le llama a Cristina y ella se lo tiene el teléfono. Sí, estamos en estamos prácticamente como tienen que ponerse a la altura de las circunstancias. Las situaciones complejas tienen que empezar a gobernarnos. Tienen que cuidar al presidente, se lo dijo Lina de no ayer y decirle con claridad absoluta. Faltan 2 años. Nosotros no solo por una cuestión de responsabilidad económica y social, sino por una cuestión institucional, es que acompañamos esto que tiene que ver con la toma y la autorización de un nuevo empréstito para no entrar en default. Esto es lo que hay que hacer en la Argentina. Y eso yo también lo dije en el Senado. Esto que fue un ejemplo que durante 5 horas los principales funcionarios y todos los senadores de todo el país, inclusive los que estuvieron más picantes, fueron los del Fuego Amigo,
estuvimos ahí en una reunión, preguntando, sacándonos dudas, con absoluta seriedad, responsabilidad y convicción, y a pesar de que no estábamos de acuerdo con algunas cuestiones, estuvimos 5 horas. Estas cosas se tienen que repetir. Esa es la esperanza que a mí me queda. Que ojalá que empecemos a aprender de que la grieta no nos lleva a ningún lado. Sí. ¿Qué expectativas tenés vos para este mes de marzo en lo que se refiere justamente al índice inflacionario? Porque ya algunos hablan que va a rondar arriba del 6% y que esto trae ya las alarmas encendidas justamente para todo el asalariado argentino, y sobre todo cuando en los próximos meses y días ya se empiezan a abrir las paritarias en la mayoría de los gremios nacionales. Dos cosas. En el memorando económico financiero que el Poder Ejecutivo, los funcionarios del Poder Ejecutivo acordaron con la autoridad del fondo, dicen que el tramo inflacionario para el 2022 está entre el 38 y el 48. Supongamos que esté al medio, al 44. Ahora, si esto sigue así, no solo de que perjudican a nuestra gente, que es lo que obviamente hay que tener más en cuenta, sino que no van a poder cumplir con el compromiso con el fondo. Entonces yo le pregunté, y lo dije también anoche en el recinto en mi discurso, si no cree que en un tiempo prudencial va a haber que haber una reformulación del programa con el fondo y los memorandos de entendimiento, y saber cuándo nos van a presentar el proyecto de presupuesto de este año, porque el presupuesto 2021 que tiene vigente prevé una inflación del 29%. El presupuesto que mandaron a la discusión, que después no se aprobó porque decíamos que era mentiroso y a la prueba me remito, preveía una inflación del 33%. Entonces, todas variables macroeconómicas que están muy lejos de los datos reales y de lo que está pasando por la publicación oficial del INDEC en este tiempo. Así que, bueno, todas estas cosas son desafíos que hay que reformular. Así que el presidente anunció hoy, con un concepto me parece un poco feliz, este tema de la guerra contra no sé qué cosa, contra la inflación, anunció medidas. Espero que las tome lo antes posible y que finalmente se pongan de acuerdo y que empiecen a gobernar. Víctor, te pregunto también porque vos estás y sos parte, digamos, de la producción en nuestra provincia, y ya justamente en lo que tiene que ver la provincia de Córdoba ya se empezaron a generar movilizaciones en las rutas por parte de la mesa de enlace, donde justamente van en contra de lo que anunció el gobierno nacional y que tiene que ver con la posibilidad del incremento de las retenciones a los productos agropecuarios, y sobre todo lo que tiene que ver también a la prohibición de la exportación de harinas y aceites derivados de la soja. Esto vos podés, ¿cómo lo ves? Porque justamente si ya el campo empieza a movilizarse en Córdoba, sobre todo a través de la Sociedad Rural de Jesús María, esto puede llegar a tener también un coletazo muy similar a lo que fue la 125 oportunamente, ¿no? Mira, me dije en mi discurso del recinto que lo veo mal, que obviamente no se puede aumentar más impuestos ni tampoco aumentar retenciones, porque más allá de que sea un derecho de exportación, la gente lo ve como un impuesto. Esto va atenta contra la rentabilidad y la posibilidad de que la gente se incentive a sembrar más soja, más maíz, más trigo. Se lo preguntamos al ministro de Economía en esta reunión de los 5 y pico de horas. Se lo pregunté yo y se lo preguntó el senador De Angelis, y después se lo volvió a preguntar el senador Lustó. ¿Y qué nos dijo el ministro de Economía? Que no está previsto aumentar retenciones a los granos. Bueno, eso es un paso adelante. Ahora, esto que pusieron en el nomenclador y que nunca se concretó para el tema de la industria, harina y aceite, y la verdad una enorme contradicción, porque el desafío, si vos lo escuchás a Capitaní permanentemente, dicen que el desafío que tienen lo que están impulsando los gobernadores del norte es valor agregado en origen. ¿Y qué es valor agregado en origen? Darle una industrialización a la materia prima, hacer harina y hacer aceite. Exacto. Entonces, si vos aumentás la retención a eso, es lo que está incentivando el valor agregado en origen. ¿Y por qué es importante el valor agregado en origen? Porque genera valor agregado, productividad, generación de empleo, y es un plus. Entonces, eso desactiva automáticamente la posibilidad de incentivar que el campo siga sembrando y siga arriesgando. Y no lo digo solo yo, ¿no? A que se lo dije al ministro de Economía y lo dije ayer, si voy a buscar la versión taquigráfica en mi discurso en el Senado.
También lo dijo el gobernador de Córdoba y lo dijo el gobernador de Santa Fe, que son oficialistas, que es una mala medida. Víctor, otra cosa que te quiero contar. ¿Sabes cuánto fue el valor por medio de la soja en la gestión anterior? $370. ¿Sabes cuánto vale la soja hoy? En Chicago, $610 más IVA. Por lo tanto, con la misma cantidad de hectáreas sembradas, el gobierno está por recaudar el doble, o casi el doble. Sí. Entonces, ¿para qué quieren seguir aumentando? Hay que atacar la reformulación de los gastos, hay que bajar los gastos de funcionamiento del Estado, el déficit de aerolínea, el déficit de las empresas estatales, como acá el déficit de las empresas estatales provinciales. Hay que empezar a revisar las cuestiones, hay que empezar a administrar mejor, hay que empezar a fijar prioridades en la crisis. Esto es lo que hay que hacer. Víctor, también hay que bajar un poco los planes sociales, es decir, no seguir sumando más planes sociales a otras generaciones. Mira, la reformulación de los programas sociales es todo un desafío, porque obviamente los de abajo siempre necesitan tener, necesitan una mirada del Estado. Ahora, hay que meter toda la bolsa, porque la gente que recibe programas sociales ya no puede llegar a fin de mes con una inflación galopante. Escuchame, 7,5 de la inflación de alimentos este mes, 80% interanual. Entonces, por supuesto que el desafío es la reformulación de los programas sociales, proyecto que yo tengo presentado hace ya casi un año, que firman 16 senadores de todo el país. Sí. ¿Cuándo lo vamos a empezar a hacer? Tienen que gobernar, hay que empezar a gobernar. Exactamente. Ese es el problema. Exactamente. De todos los temas. Y nosotros, desde la oposición, yo soy un senador de la oposición, no nos pidan a nosotros que nos hagamos, nosotros no queremos cogobernar, nosotros somos oposición. Ahora, yo entiendo y entendí desde siempre, como lo hicimos ayer en el Senado, que la oposición en esta altura, en estos temas y en estas circunstancias tan difíciles del país, tiene que contribuir. Y nosotros contribuimos, y tiene la obligación del Ejecutivo de tomarlo o no. Tampoco nos vamos a quejar si no toman nuestras cuestiones, pero no toman lo nuestro y tampoco tienen iniciativa ellos para resolver estas cuestiones. Esto es lo grave. Así que yo sigo con una esperanza, lo dije también ayer en el Senado de este discurso, porque lo del lunes fue un claro ejemplo de que se puede, por fuera de la grieta, conversar y a ver si nos ponemos de acuerdo en algunos temas. Yo espero que eso sea la línea hacia el futuro. Y nosotros estamos dispuestos, obviamente, a contribuir para ver cómo hacemos para sostener al presidente para que llegue hasta el final de su gestión y a ver si empezamos a resolver las cuestiones que en definitiva son las cuestiones de la gente. Víctor, vos ayer estuviste una acción, digamos, en ceder parte de tu tiempo de discurso ante el Senado o ante el Pleno del Senado para facilitarle justamente o cedérselos al senador Martín Lustó. ¿A qué se debió esta actitud? Se dice que somos un gran equipo junto por el cambio. Nosotros somos 33 senadores. Y Martín Lustó es un especialista, fue ministro de Economía y todo el mundo sabe de su formación y su expertise. Y se debe que adentro de Juntos por el Cambio está el peronismo, a través, por ejemplo, por darte un nombre, el senador Romero, que fue gobernador de Salta, está el PRO y está el radicalismo. Y entonces, ¿cuál es el problema de compartir? Esta es una cuestión de procedimiento. Uno no se puede atar a los procedimientos ahora con la gravedad que tiene la cuestión en la Argentina. Y si la última tenía que hablar primero Lustó, que hable Lustó. Y si yo tengo que hablar tercero, hablo cuarto, quinto, sexto. Esto no es lo importante. Y en muchos casos a veces no, si uno no tiene que hablar, que hable el que tenga que hablar. Acá lo que tenemos que diseñar y políticas públicas que nos permitan mejorar la situación de la gente del presente y hacia adelante. Obviamente mirando las cosas como referencia a las cosas que se hicieron mal para no repetir errores, pero de esto se trata. Así que tiene que ver con eso fundamentalmente, porque obviamente que con tantos senadores, con 33 senadores, muchos no pensamos de la misma manera. Pero hay que estar a las circunstancias, así que tiene que ver con eso, tiene que ver fundamentalmente con eso.
y con obviamente hacer un planteo como corresponde. Víctor, en la última, por lo menos de mi parte ya, te pregunto porque días pasados el diputado Esper había señalado que si bien el gobierno tenía una disponibilidad de unos 3.900 millones de dólares en reservas, podría haber hecho frente prácticamente sin ningún tipo de inconveniente al pago que se debe efectuar la próxima semana al Fondo Monetario Internacional y que según su expresión, digamos, eso le hubiese permitido a la Argentina una mejor negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Vos estás de acuerdo con esa opinión? No estoy de acuerdo. Primero y principal porque tiene una cuota en marzo, después tiene otra en abril, después tiene otra en mayo, tiene otra en julio, y te vuelvo a reiterar, la deuda con el fondo es el 12% del total de la deuda pública. Por lo tanto, lo antes posible había que resolver esta refinanciación de deuda con el fondo para tener fortaleza y reservas al Banco Central. Porque el Banco Central no se tiene que quedar sin reserva, al contrario, tiene que acumular reserva para poder controlar la política monetaria y para generar confianza. Y entonces, ahora en junio, también tenemos deuda con otro, con el Club de París, por ejemplo. Sí. Y si entramos en default no puede pagar a ninguno, por norma internacional. Y entonces, la discusión es otra. No es que si pagamos o no pagamos ahora y después pagamos la próxima. Hay que generar previsibilidad. Hay que ver cómo de alguna manera uno reprograma ahí y después reprograma con el resto y a partir de ahí pone en marcha un programa que de alguna manera nos permita aumentar la productividad, acompañar al campo, exportar más, darle valor agregado al origen, parar la inflación, parar el precio de los combustibles. Este es el desafío. Así que bueno, lo de Esper supongo que habrá sido una pregunta puntual. Yo creo que hay que tomar todas las variables y reformular un montón de cosas. Correcto. Víctor Sigelman, muchísimas gracias por esta extendida entrevista. Sabemos que seguís todavía con mucha labor, todavía seguís siendo el referente y bueno, muchos colegas seguramente están buscando tus opiniones para bueno, vertir después en distintos portales que seguramente se van a distribuir la información en toda la región. Así que te agradezco este momento con nosotros, ¿sí? Al contrario, es un gusto, gran abrazo y a disposición como siempre. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.